Hola amigos, soy César. Bienvenidos a mi canal Aula Vanguardia. Aquí encontrarán cursos, seminarios, conversatorios con expertos sobre física, matemáticas, ingeniería electrónica e ingeniería de control. Bienvenidos. Representación gráfica del vector. Operaciones de suma y resta de vectores. Esta es una versión corta del video o sesión completa sobre vectores que se encuentra en nuestro canal YouTube Aula Vanguardia. Presentamos las secciones 5 a 8 de 11 secciones que contiene el video completo. El propósito es proveer acceso rápido a secciones específicas de la sesión completa sobre vectores. Ahora vamos a definir una representación gráfica del concepto de vector. Entonces, para entenderlo, vamos a repasar lo que se hace cuando graficamos dos variables en un plano bidimensional. Por ejemplo, una variable X cualquiera versus el tiempo. Entonces, cuando hacemos una gráfica de X podría ser, por ejemplo, distancia y el tiempo un cierto número de segundos. Entonces estamos representando números para cada una de esas variables. Los números o valores que adoptan esas variables los estamos representando por pedazos de recta de un determinado tamaño. Eso es lo que hacemos cuando hacemos una gráfica entre dos variables. Entonces, acá en el eje vertical tenemos, por ejemplo, un eje X, donde X, por ejemplo, tiene unidades de distancia, metros. Y un eje tiempo que tiene unidades de segundos, por ejemplo. Entonces, aquí tendríamos una representación gráfica de la variable tiempo en el eje horizontal y una representación gráfica de la variable distancia en el eje vertical. Entonces, X versus T. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos una gráfica? Establecemos una escala para los valores de la variable X en esta recta vertical. Entonces le asignamos a esta distancia o a este pedazo de recta, digámoslo así, le asignamos el valor 10 metros. Escogido de manera completamente arbitraria esta distancia, le asigno el valor 10 metros por simple, digámoslo, gusto o conveniencia. Entonces, una distancia que sea el doble de la anterior va a representar el doble de cantidad. O sea, sería 2 veces 10 metros, es decir, 20 metros. El triple de distancia representa 30 metros, el cuádruple 40 metros, el quíntuple 60 metros, 50, el sextuple 60. Entonces, lo mismo se hace con los valores de la variable en el eje horizontal. Entonces, de manera arbitraria, yo escojo que esta distancia o este pedazo de recta entre estos dos puntos horizontales, les asigno el valor 1 segundo. Entonces, el doble de esa distancia
le corresponden 2 segundos, el triple le corresponden 3 segundos, el cuádruple 4, el quíntuple 5, etcétera, etcétera. Entonces, 10 metros están representados por un pedazo de recta que en términos de las cuadrículas que aparecen ahí en la imagen, significaría esa distancia la podríamos medir en cuadrículas. Entonces esa distancia serían 2 cuadrículas, están representando 10 metros. Entonces, 2 cuadrículas representan 10 metros. Entonces aquí también estas 2 representan otros 10 metros, estas 2 otros 10 metros y así sucesivamente. Entonces ahí estoy estableciendo una escala. En el caso de la variable tiempo, aquí tendríamos que 4 cuadrículas representan un segundo. 4 cuadrículas representan otro segundo, 4 cuadrículas otro segundo, etc. Entonces, podemos decir 2 cuadrículas es la distancia que hemos escogido del pedazo de recta para representar un número de unidades igual de la variable x igual a 10 metros. Entonces 10 metros están representados por una distancia, llamémosla d sub b, igual a 2 cuadrículas. Y acá un segundo está representado por 4 cuadrículas. A esa distancia de 4 cuadrículas la vamos a llamar d sub h. Al establecer el tamaño del pedazo de recta, es decir, 2 cuadrículas y 4 cuadrículas, estamos definiendo un factor de escala. Es decir, estamos estableciendo una relación proporcional entre el número de unidades que se representan, en este caso serían 10 metros, y la distancia correspondiente. Entonces, entre d sub b y estas 10 unidades, estos 10 metros, podemos establecer entre estos dos números, d sub b y 10 metros, un número tal que sea un factor proporcional o que iguale estas dos cantidades. O sea, si yo tomo d sub b y lo multiplico por un cierto número, eso me debe dar 10. Entonces, ese cierto número es el que vamos a llamar un factor de escala. Entonces tendríamos 10 metros debe ser igual a un cierto número que voy a llamar f sub b, que es el factor de escala en la variable vertical, por esa distancia d sub b o el tamaño del pedazo de recta que le estamos asignando al número 10. Entonces, cuando yo hago esa asignación, implícitamente estoy definiendo esta ecuación y estoy definiendo este factor de escala. Entonces, de aquí yo puedo despejar el factor de escala. Entonces, el factor de escala que estoy utilizando serán los 10 metros, paso a dividir d sub b son 2 cuadrículas, fue lo que yo escogí. En consecuencia, ese factor f sub eb va a ser igual, 10 dividido 2 es 5, y tendrá unidades de metros por cada cuadrícula. El significado es que cada cuadrícula en el sentido vertical en la gráfica le corresponde un valor en las unidades de la variable x, en este caso metros, de 5. Entonces, cada cuadrícula está representando 5 metros, o f sub b es igual a 5 metros por cada cuadrícula. Lo mismo en el eje horizontal. Un segundo está representado por un pedazo de recta de tamaño d sub h,
y entonces habrá aquí un factor que iguale estos dos números, que será el factor de escala que hemos mencionado. Entonces, de ahí podemos despejar ese factor de escala para el caso de la variable horizontal. Entonces, ese factor de escala f sub de h será igual a 1 segundo sobre d sub h, o sea, 1 segundo sobre 4 cuadrículas, porque ese es el valor que le asignamos arbitrariamente. Entonces, quiere decir que en este caso, el factor de la escala horizontal, f sub de h, es igual a un cuarto, que es lo mismo que decir 0.25 segundos por cada cuadrícula. Quiere decir que cada cuadrícula me representa 0.25 segundos o un cuarto de segundo. Ese es el significado del factor de escala. Entonces me dice cada unidad de distancia del pedazo de recta, cuántas unidades de la variable está representando. Entonces aquí son 0.25 segundos, están representados por una cuadrícula horizontal. Y acá cada cuadrícula vertical está representando 5 metros. Muy bien, entonces siempre que hacemos una gráfica estamos implícitamente, o así el proceso no sea muy consciente, estamos definiendo unos factores de escala. Muy bien. Continuando con la representación gráfica de un vector, dado que este concepto de vector comprende, por un lado, un número, es decir, su magnitud, podemos representar gráficamente esa magnitud por un pedazo de recta, como lo hacemos cuando vamos a graficar variables. Entonces, supongamos que tenemos dos vectores, un vector B1 y un vector B2, donde cada vector tiene una magnitud. El B1 tiene una magnitud B1, que vamos a llamarla B1, y va en dirección B gorro, y el otro vector B2 tiene una magnitud B2 y va en la misma dirección B gorro. Vamos a suponer igualmente que la magnitud del vector 1, o sea B1, es igual a 3 unidades. Unidades que pueden ser cualquiera unidad, por ejemplo, una unidad física puede ser masa, 3 kilogramos, puede ser aceleración, metros sobre segundo cuadrado, o fuerza, newtons, etc. Pero de manera genérica vamos a hablar de unidades. Entonces, por eso la letra U. Y B2, supongamos que va a tener un valor igual a una unidad. Entonces, para representar gráficamente el concepto de magnitud, podríamos hacer uso de lo que se hace cuando se grafican variables, es decir, le asignamos un pedazo de recta a los valores de magnitud. Entonces, 3 unidades le voy a asignar un pedazo de recta de este tamaño. Lo estoy escogiendo de manera completamente arbitraria. Entonces, en términos de las cuadrículas en esta imagen, ese pedazo de recta sería una distancia igual a 2, 4, 6 cuadrículas. Entonces, esa distancia, que voy a llamarla D1, es igual a 6 cuadrículas. Entonces, tendríamos que la magnitud B1, le asignamos un pedazo de recta de magnitud D1,
y para que estas dos cantidades igualen debe existir aquí un factor f sub e, que es el que llamamos factor de escala. Si despejamos el valor del factor de escala de esa ecuación, nos daría b sub 1 sobre d sub 1. b sub 1 son 3 unidades. El pedazo de recta que escogimos arbitrariamente fueron 6 cuadrículas. Eso nos daría un factor de escala de 0.5 unidades por cada cuadrícula. Quiere decir que cada cuadrícula me está representando media unidad de la magnitud b sub 1. Igual con el otro vector, el vector b2. Su magnitud b2 debe ser igual al mismo factor de escala. Es necesario que los vectores tengan el mismo factor de escala para que las operaciones entre ellos, utilizando la representación gráfica, sea coherente. Entonces, el factor de escala debe ser el mismo y eso multiplicado por un pedazo de recta de tamaño de sub 2, eso nos debe dar la magnitud del vector b sub 2. Entonces, podemos despejar de ahí ese factor de escala que sabemos que debe dar 0.5 unidades por cada cuadrícula. Entonces tendríamos que f sub es igual a b sub 2 sobre d sub 2. b sub 2 es una unidad. En consecuencia, d2 debe ser igual a 2 cuadrículas para que esta razón me dé 0.5 unidades por cuadrícula, que es lo que debe dar, puesto que ese es el factor de escala escogido con el vector b1. Entonces, d2 debe ser 2 cuadrículas. Por esa razón aquí, la magnitud b2, que es una unidad, debe quedar representado gráficamente por un pedazo de recta que mida 2 cuadrículas. Entonces, d2 debe ser igual a 2 cuadrículas. Nos queda por representar la parte del concepto de vector que es la dirección en el espacio asociada con el concepto de vector. Entonces, B gorro específicamente. Si B gorro fuera en la dirección horizontal hacia la derecha, esa dirección podríamos representarla de una manera muy clara, asignándole una punta de flecha aquí al extremo derecho del pedazo de recta. De esa manera, la flecha, su tamaño nos representaría la magnitud, 3 unidades, de acuerdo al factor de escala escogido, y la punta de la flecha nos indica la dirección en el espacio asociada con el vector. Entonces, serían 3 unidades en dirección horizontal hacia la derecha. Y aquí sería una unidad en dirección horizontal hacia la derecha también. Entonces, horizontal hacia la derecha es B gorro. Entonces, las flechas son una buena manera de representar diversos vectores. Entonces, este vector, por ejemplo, me estaría representando un vector cuya magnitud tiene 2, 4, 5 cuadrículas aproximadamente de tamaño y con un factor de escala adecuado, pues nos representará una cierta cantidad de unidades, las que sean. La punta de la flecha apunta hacia arriba, esa es la dirección en el espacio correspondiente. Aquí otro ejemplo, otro vector con otra magnitud, y la dirección en el espacio pues es la que dice la punta de la flecha. Entonces va a lo largo de esta línea y apuntando en esa dirección. Vamos ahora a definir la operación suma, simbolizando esa suma con el mismo símbolo de suma que se utiliza entre números reales, por ejemplo.
Suma entre vectores. La definición de suma hace uso de la representación gráfica de un vector en forma de flecha. En este ejemplo tenemos tres vectores, un vector A, un vector B y un vector C, cuyas representaciones gráficas pueden ser, por ejemplo, para el vector A, la flecha en rojo, y de manera opcional estamos agregando las letras I y F, la I significando de que este extremo inferior de la flecha la vamos a considerar el inicio del vector y la punta de la flecha la vamos a considerar el fin del vector. Es provisional, no se utilizan cuando estamos haciendo operaciones con los vectores. El otro vector B puede ser esa flecha en azul con su inicio y fin. El otro vector C, su representación podría ser esta flecha en negro con su inicio y fin. Entonces, la definición de suma de vectores se hace haciendo uso de esas representaciones en forma de flecha. Se toma, por ejemplo, si queremos sumar el vector A con el vector B, tomamos el vector A y ubicamos el inicio del vector B en el final del vector A. Entonces quedan juntos el inicio del vector B con el final del vector A. Y desde el inicio del vector A trazamos una flecha hacia el final del vector B, donde quedó después de haber sido trasladado ese vector B. Esa flecha en verde la llamamos un vector D, que es el vector suma A más B. Es decir, como el resultado es una flecha, es decir, como el resultado es un vector, la operación suma definida de esta manera es una operación cerrada. Es decir, el resultado de la operación entre vectores resulta ser un vector. A eso lo denominamos una operación cerrada. Otro ejemplo sería si quisiéramos sumar el vector B con el vector C. Vamos a sumar el vector B con el vector C. Entonces partimos del vector B y vamos en consecuencia a sumarle el vector C. Es decir, tenemos que trasladar el vector C y poner su inicio al final del vector B, quedando juntos el inicio y el final de C y B. Y trazamos la flecha desde el inicio de B hacia el final de C. Entonces, el vector suma B más C es la flecha en verde que estamos llamando el vector D. Otro ejemplo sería si quisiéramos sumar el vector A con el vector C. Entonces, nuevamente, tenemos el vector A, le sumamos el vector C y el resultado es la flecha en verde, que en consecuencia es A más C. D es igual a A más C. La séptima propiedad que vamos a ver con los vectores es la operación resta entre vectores. Para ello vamos a utilizar la definición de suma e igualmente hacemos uso de la representación gráfica de un vector en forma de flecha. En este ejemplo tenemos dos vectores, uno apuntando verticalmente hacia arriba, el vector A, y otro apuntando hacia la derecha, que es el vector B.
El vector menos b en consecuencia apunta en dirección opuesta al vector b. Entonces el vector b va hacia la derecha, el vector menos b va hacia la izquierda. Estos vectores deben tener el mismo factor de escala. No se pueden operar vectores para ninguna de las operaciones que hemos estado hablando sin que el factor de escala para representarlos sea el mismo. Entonces, en esta imagen tenemos un vector A que está representado por un pedazo de recta que tiene 2, 4, 6 cuadrículas. Ese es el tamaño D, digámoslo así, o la distancia de ese pedazo de recta. Y el vector B está representado por un pedazo de recta que tiene 4 cuadrículas. 1, 2, 3, 4. El menos B, pues igualmente, tiene 4 cuadrículas, pero va en la dirección hacia la izquierda, dirección contraria. Entonces, definimos la resta A menos B de tal forma de que esa resta nos dé un vector, o sea que sea una operación cerrada. Entonces, ese vector C, lo vamos a llamar C, el vector resta, es igual a menos B. ¿Y cómo definimos ese A menos B? Entonces lo vamos a tomar como la suma del vector A con el vector menos B. Y eso es lo que vamos a entender como resta entre A menos B. En consecuencia, tenemos aquí, al sumar estos dos vectores, el vector menos b va hacia la izquierda, el vector a va hacia arriba, entonces el resultado va a ser el vector c igual a lo que vamos a llamar a menos b, pero definido a través de la operación sum. Vamos a definir una octava propiedad de los vectores y es la distribución del producto por un escalar sobre la suma de vectores o resta de vectores. Igualmente haremos un resumen de operaciones y relaciones geométricas de la representación gráfica de un vector. El producto de un escalar, llamémoslo E, que es un número, por una suma o resta de vectores cumple con que el producto se distribuye en la suma de los vectores. Algebraicamente tendríamos un escalar E que multiplica a la suma de dos vectores A más B o resta de los mismos A menos B, y eso es igual en consecuencia a ese escalar multiplicando al primero de los vectores, al vector A, más el escalar multiplicando al vector B, bien sea más o bien sea menos. En esta simulación de la Universidad de Colorado, PhET nos permite representar gráficamente los vectores y hacer operaciones de suma o resta o de multiplicación de esos vectores por escalares. Igualmente nos muestra relaciones geométricas que se cumplen con esas representaciones gráficas en forma de flecha. En esta simulación tenemos un vector A cuya magnitud es 2 cuadrículas. Tomamos que el factor de escala sea igual a 1, de forma que el número de unidades
asociadas con esas dos cuadrículas coincida con el 2. Entonces podemos hablar de dos unidades o dos cuadrículas simplemente. Otro vector B, aquí en diagonal hacia arriba, tendrá una cierta magnitud de acuerdo al tamaño de la flecha y la dirección pues es la de la flecha. Es la suma de esos dos vectores, pues da un vector y es la flecha que está aquí en negro. Podemos verificar eso si trasladamos, por ejemplo, el vector A, el inicio del vector A, y lo colocamos sobre el final del vector B. Y el vector suma debería ser una flecha que se inicie en el inicio del vector B y termine en el final del vector A, por definición de suma. Verifiquemos que eso ocurre con la flecha negra. Efectivamente, la flecha negra se inicia en el inicio del vector B y termina en el fin del vector A. Ese resultado debe ser independiente de si en vez de trasladar el vector A, trasladáramos el vector B. Entonces deberíamos colocar el inicio del vector B al inicio, al final del vector A. Y la suma sería una flecha que se inicie en el inicio de A y termine en el fin de B. Veamos si eso está ocurriendo. Efectivamente, la flecha en negro genera ese resultado. Entonces así estamos comprobando de que la operación suma se obtiene de esa manera. Podemos verificar también la operación resta. Este vector B podríamos, acá a la derecha en la parte inferior de la simulación, podemos convertir ese vector en un vector menos B. Entonces para eso debemos modificar lo que se denominan las componentes, que ahora un poco más adelante vamos a aclarar su significado, pero si acá cada una de esas componentes la vuelvo negativa, obtenemos el vector menos B. En la simulación lo llaman B y no menos B porque esto es el nombre para el vector actual, pero sabemos que proviene desde el vector anterior. En consecuencia, si quiero hacer la suma de estos dos vectores, A más menos B, debo llevar el inicio del vector B al final del vector A y en consecuencia la suma de esos dos vectores, la suma de A más B debe ser una flecha que se inicia en el vector A, en el punto de inicio del vector A, y termina en el final del vector B. Comprobémoslo. Efectivamente, la flecha en negro coincide con el resultado de la suma de A más menos B, que es lo mismo que A menos B. Igualmente, podemos ver que si multiplicamos un vector por un escalar, acá en la parte superior tenemos estos números aquí a la izquierda del vector B. Es un botón que me permite incrementar el valor de ese escalar o disminuirlo. Si lo aumento, por ejemplo, lo duplico, lo vuelvo 2, vamos a ver, si fijan ustedes la atención en el vector B, vamos a ver que el vector B crece de tamaño al doble o al triple
pero su dirección no cambia, porque la multiplicación por un escalar es la magnitud, pero no afecta la dirección del vector. Entonces ahí vemos claramente que eso es lo que ocurre. Si volvemos aquí a su dimensión original, tenemos la flecha original. En este momento tenemos con respecto al valor positivo, aquí tenemos es menos b. Volvámoslo a su posición positiva. Entonces aquí tenemos el vector b original. Si hacemos la suma de estos dos vectores, a más b o b más a, da lo mismo, entonces el vector c, que es la suma, debe casar de manera precisa, efectivamente. Si quisiéramos conocer la magnitud del vector c, tendríamos que tener una regla, por ejemplo, que sus unidades fueran iguales a las cuadrículas de esta pantalla. Y de esa manera, midiendo las cuadrículas del tamaño de la flecha, tendríamos el valor de la magnitud c. Pero podemos calcularlas haciendo uso de la diagonal de un paralelogramo. Acá ese paralelogramo podríamos considerar que el otro lado del paralelogramo, la parte inferior del paralelogramo, estaría constituido por líneas paralelas a los vectores en azul. Entonces esto completa la otra parte del paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo viene dada por esa expresión geométrica. C es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. El ángulo que forman estos dos vectores sería este que está acá. Entonces, de esa forma podemos hallar geométricamente, utilizando ese teorema de la diagonal de un paralelogramo, podemos utilizar y hallar la magnitud del vector c. Esa expresión es válida para cualquier paralelogramo. Un caso particular es cuando los dos vectores a y b son perpendiculares. Entonces, supongamos que el vector b fuera vertical, entonces hagamos 0. Entonces, la suma de esos dos vectores formaría un triángulo rectángulo, y si aplicáramos esa expresión, c es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo que forman es de 90 grados. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces el coseno de 90 es 0, por lo tanto esa expresión para la diagonal de ese paralelogramo que formarían esos dos vectores, aquí estaría la otra parte del paralelogramo, nos daría simplemente raíz de a cuadrado más b cuadrado, que es es el teorema de Pitágoras. Igualmente podemos introducir ahora lo que se denominan las representaciones de un vector. Si volvemos acá a
a un vector diagonal B la suma de estos dos vectores me produce el vector A. El vector C, perdón. El vector C es la flecha en negro. Yo podría obtener el vector C también mediante la suma de estas flechas a trazos en color negro. Esta flecha horizontal más esta flecha vertical vuelven y me dan el vector C. Es decir, tengo dos formas en este momento para hallar el vector C. Una sumando A más B, u otra sumando estas flechas en negro. Estas flechas en negro yo las podría llamar, por ejemplo, un vector C sub X y la flecha vertical un vector C sub Y. Entonces el vector C sub X aquí en la parte superior derecha tendría un valor de 7 unidades o 7 cuadrículas y el vector C sub Y vertical tendría un valor de 5 unidades. El número de parejas cuya suma me puede generar el vector C es infinita en consecuencia. Hay infinitas parejas cuya suma me genera el vector C. A cada una de esas parejas se le denomina una representación del vector C. Cuando esas parejas son mutuamente perpendiculares, sus representaciones gráficas, a esas parejas las llamamos representaciones cartesianas del vector. Entonces, estas dos flechas en negro a trazos son una representación cartesiana del vector C. Entonces, el vector C sub X, que tiene magnitud 7, y el vector C sub Y, que tiene magnitud 5, son una representación cartesiana. Igualmente aquí con el vector B. Con el vector B, esta flecha en azul a trazos la podríamos llamar un vector B sub X cuya magnitud es 5 y esta otra flecha en azul sería un vector B sub Y cuya magnitud es también 5. Entonces esta sería una representación cartesiana para el vector B y esta es una representación cartesiana para el vector C. La suma de A y B, que nuevamente nos da C, esa no es una representación cartesiana, sino una representación de simple, digámoslo así, del vector. Las representaciones cartesianas resultan ser muy útiles para hacer determinados cálculos con los vectores. Entonces se vuelven importantes en muchos casos las representaciones cartesianas. También las llamamos componentes de un vector. Entonces, por eso cuando aquí a la derecha modificamos el valor de la magnitud del vector B sub X y la magnitud del vector B sub Y, entonces hablamos de que vamos a modificar las componentes del vector B. Entonces, esas representaciones cartesianas o componentes del vector, componentes cartesianas, son útiles en múltiples casos para hacer cálculos. Del mismo modo que podemos utilizar dos vectores para obtener otro vector cuya suma genere otro vector, en vez de dos vectores podríamos tener tres vectores, o cuatro vectores, o cinco vectores. Es decir, una serie que podría llegar al infinito en el número de vectores para obtener otro vector. Entonces las representaciones pueden ser de dos vectores, pueden ser de tres vectores, cuatro vectores, etc. Las representaciones con tres vectores o representaciones tridimensionales de un vector
son igualmente muy importantes cuando esas componentes, ese trío de vectores que estamos sumando para obtener el vector en cuestión, son mutuamente perpendiculares. Esas representaciones de tres vectores o tridimensionales son representaciones cartesianas para los vectores, muy utilizadas en el cálculo vectorial. El concepto de vector puede llevarse a múltiples dimensiones, es decir, hemos visto vectores en una dimensión o que tienen una sola componente, o en dos dimensiones, que necesitamos dos vectores para obtenerlos, o en tres dimensiones, que requerimos tres vectores o tres componentes para representarlos, o múltiples dimensiones. El concepto de vector se lleva entonces a un nivel de abstracción que nos permite hablar de vectores en múltiples dimensiones. Amigos, espero que esta sesión les haya sido útil. Si tienen dudas o les interesa algún tema específico, escríbanme al canal en los comentarios y podré responderles con un curso de interés o un video despejando dudas. Si este video les fue útil y de su agrado, déjenme un me gusta y compártanlo con amigos interesados. Nos vemos en la próxima sesión.